directamente en los invitados que tenemos en el día de hoy y los vemos en cámara. Jefe de gabinete Esteban Castiglia, y lo tenemos al concejal Martín Raffo, que desde la semana pasada veníamos ya prometiendo que íbamos a estar charlando en el día de hoy. Así que gracias a ambos por estar acá y disponer de su tiempo para charlar un poco con data. Buen día a ambos. Buen día, Cristian, y buen día a toda la audiencia. Bueno, buen día, un saludo también a vos y a los oyentes. Yo voy a ir tocando, se escuchan bien, el micrófono lo pueden mover como quieren, para poder tenerlo ahí, está bien igual. Ahora vamos a ir dando, subir un poquito el volumen para que se escuchen. Bueno, los traíamos acá porque después de lo que fue el recorrido de la sesión de rendición de cuentas del 2024, quedaron algunas cuestiones, algunas preguntas que nosotros le fuimos proponiendo a los que nos vinieron a visitar, gente de EPA, gente de otros espacios políticos, que estuvieron charlando con nosotros. Pero primero y principal, quiero, Martín y Esteban, que nos analicen cuál fue el resumen de la sesión especial de la rendición 2024 y qué les quedó. Bien, comienzo. Yo creo que hay que diferenciarla en dos partes. Una cuestión, lo que fue el ejercicio 2024 y cómo se direccionó y cómo fue la política que tuvo la gestión para transitar todo este año. Y yo entiendo que, bueno, el municipio no es un lugar donde se pueda poner el piloto automático y se pueda trabajar siempre de la misma manera. Y la coyuntura y las cuestiones de la economía nacional y provincial condicionan mucho la forma de funcionamiento del municipio, y creo que en ese sentido esta gestión ha sabido, y teniendo en cuenta comparaciones de la región, de cómo las complicaciones que han tenido los distintos municipios en cuanto a pago de sueldo, al parate de la obra pública, el municipio de Magdalena pudo surfear todas estas vicisitudes de índole nacional y provincial y mantener el ritmo de la obra pública, mantener siempre al día los salarios municipales, mantener un sistema de salud totalmente solvente, que es ejemplo en la región, y tenemos que repetirlo y no cansarnos, porque creo que ese es uno de los lugares donde, para tener buena salud hay que destinar fondos, y es el lugar donde mayor cantidad de fondos destina el municipio, y entendíamos que había algunas cuestiones que había que mejorar en cuestión de salud, y por eso es que se invirtió mucho durante este 2024, y entendemos que fue un ejercicio que, teniendo en cuenta la coyuntura y las circunstancias nacionales, pudo tener una gestión más que sobresaliente, sobre todo en esos dos aspectos, ¿no? En la salud y en la obra pública. Eso en cuanto a la gestión. En cuanto a lo que fue el tratamiento de la rendición, lamentablemente perdemos mucho tiempo, y yo a veces te escucho a vos decir que apelamos a tecnicismos para explicar algunas cosas que la gente por ahí no entiende, pero a veces cuando se dicen ciertos, y vamos a decirlo con la palabra justa, disparate o cosas que son totalmente irreales, uno tiene que apelar a los datos y el dato duro y explicarlo minuciosamente, y creo que hemos perdido mucho tiempo durante el tratamiento a explicar y aclarar datos, en vez de discutir si la gestión tenía que haber tenido esta prioridad o esta otra prioridad, que esa es la discusión, creo que válida. Y en definitiva, cuando hay algún cuestionamiento en algún gasto, que se haga, pero con datos precisos. Y yo la verdad que te lo digo porque personalmente me dediqué mucho tiempo a tener todo bien clarito para poder explicarlo en la sesión y aclararlo, porque se dicen muchas cosas al aire que no son reales. Entonces, bueno,
Creo que en el tratamiento se perdió mucho tiempo discutiendo datos en vez de discutir prioridades. Bueno, primero y principal, en ese tratamiento de la sesión especial del miércoles pasado, hubo una pregunta que quedó flotando y que yo se lo hice a la concejal Buceta, que vino acá a Data, y a la concejal de acá, que también vino a Data, y hablábamos y había quedado esa pregunta que era si el modelo era sostenible, el modelo económico del municipio hoy en día es sostenible. Ellas decían que no, que con el correr del tiempo, por lo que venían viendo con la rendición de cuenta, no lo veían posible. Sí, que había margen de reacomodamiento. No sé si tienen esa misma sensación, jefe de gabinete. Sí, ¿Qué le parece? Cristian, en primer lugar no es mi intención ni responder ni polemizar con nadie en particular. Creo que desde la función uno tiene la obligación de analizar las cuestiones públicas, digamos, de manera general y hacer un análisis interno y también contarle a la gente en qué situación se encuentra, en este caso, el municipio. Yo preguntaría a ver a qué se refieren con sostenible, cuál sería la definición, digamos, porque, como bien dijo Martín al inicio de la nota, obviamente no existe Estado municipal que no tenga una dependencia o una correlación económica con las variables de niveles superiores, en este caso la provincia de Buenos Aires y la nación. Cuando nosotros nos dispusimos, todos sabemos, y yo también he tenido la experiencia de estar en el Consejo Deliberante durante un largo tiempo, en tiempos pasados, y sabemos que a la hora del tratamiento de la rendición de cuentas se levanta la temperatura, sí, digamos, porque es un análisis exhaustivo, digamos, de todo un ejercicio, y ahí la oposición critica, el oficialismo defiende, y es lógico que así sea. Pero cuando nosotros nos dispusimos a adentrarnos, digamos, en el expediente y analizarlo y definir una estrategia, digamos, de defensa de la gestión, yo planteé, y creo que todos estamos de acuerdo en eso, de que el 2024 fue un ejercicio inédito, digamos, en la Argentina, más que nada porque el 10 de diciembre de 2023, es decir, a fines del ejercicio del 2023, hubo un cambio rotundo. Sí, un masazo, podríamos decir. No sé, depende de cómo lo tomes, pero sí es cierto de que hubo un cambio radical, digamos, en la cuestión de la asunción de un gobierno nacional que nadie esperaba, y que vino a trastocar y a modificar toda la cuestión del manejo de la cosa pública. Sin ir más lejos, digamos, una de sus primeras medidas que tomó fue anular la realización de obra pública en todo el país, territorio nacional. Y también estableció, digamos, una relación absolutamente distinta a lo que venía sucediendo años anteriores con los municipios. Pasó de la nación a través de la provincia. Bueno, en otras épocas, cuando yo estaba en el Consejo, la relación era directa del municipio, de la nación con el municipio. Después, en años más cercanos, digamos, fue con la provincia de por medio, y hoy es cero, digamos, esa relación entre la nación y el municipio. ¿Está bien o está mal? Yo no soy quien para juzgarlo, eso lo juzgará la gente con su voto. Pero sí es cierto que fue... Bueno, pero tiene también su análisis, jefe de gabinete. Sí, obviamente, yo tengo mi propio análisis. Creo que no está bien, yo creo que hay un contexto que también nosotros lo discutimos, lo analizamos y tratamos de darle vuelta a eso todo el tiempo. Yo estoy convencido de que hay un contexto desde lo discursivo y desde lo que se plantea de la política de niveles superiores, donde el más perjudicado es el Estado municipal, no el de Magdalena, todo el Estado municipal. Sí, de la República. Y ese contexto, nosotros sabemos que, y lo puede explicar mejor Martín, que tiene los datos y es el que se dedicó durante el tratamiento de la rendición a exponerlos, pero sabemos que obviamente la mayor parte de los recursos que percibe el municipio obedecen a la coparticipación. Y la coparticipación es un sistema de cascada, por así decirlo, que viene de nivel superior, después pasa por la provincia y automáticamente se transfiere a los municipios. ¿De qué depende eso? De la actividad económica. Y la actividad económica en el 2024, la gente lo sabe desde su propio bolsillo, fue muy inferior a la que venía siendo años anteriores. Sí. Bueno, eso repercutió en la coparticipación, por lo tanto, la coparticipación provincial fue menor y la coparticipación en los municipios fue menor.
En ese contexto de crisis también, que nadie lo puede negar, que el 2024 fue un año complicado para toda la economía, tanto de la economía del Estado como la economía familiar, o comercial, o productiva, digamos. En ese contexto también atenta eso contra la recaudación propia, que es la recaudación a través de las tasas y derechos municipales, porque la gente obviamente lo primero que deja de pagar en un contexto de crisis son los impuestos o las tasas, en este caso municipales. Bueno, pese a todo eso, y reivindico lo que decía Martín, pese a todo eso, el ejercicio 2024 mostró un municipio activo que mejoró sustancialmente la prestación del servicio de salud, cuando en algunos puntos del sistema, digamos, había complicaciones, y por otro lado avanzó en la realización de obra pública cuando en la región y a nivel general, a nivel país, como decía al principio, no fue así. Entonces yo creo que en términos generales, yo tengo la obligación desde mi función de analizar las cosas en términos generales. Después, si queremos ir a lo puntual, podemos analizarlo, podemos buscarle tal número, tal dato, pero en cuestiones a rasgos generales, digamos, un municipio que estuvo activo y que llevó beneficios a su gente en un contexto absolutamente inédito y adverso. Esa es mi visión. Y bueno, en el tema del municipio activo, que es cierto, los concejales de acá y Buceta marcaban que más allá de eso la obra pública continuó, pero con fondos que utilizaron de lo que había dejado Peluso, ¿no? Dice, se comió lo que Peluso había dejado como base, eso es una de las cosas que habían comentado. La concejal Buceta, usted estuvo presente, Rafo dio el acta, presentó un acta de traspaso, de cómo quedaba la situación financiera del municipio, y se hablaba de este uso de los fondos que dejó Peluso. Por lo tanto, ahí también entraba la discusión de si había terminado el periodo 2024 deficitario o había terminado en rojo o en verde. Obviamente la oposición dice que quedaron 66 palos abajo, y el oficialismo dice no, terminamos en verde el 2024. Bueno, con eso... Yo me voy a levantar y le voy a acomodar el micrófono, usted siga hablando más tranquilo. No, con respecto a eso, es lo que te había hablado en la primera intervención, en cuanto a la seriedad del tratamiento de los datos. Inclusive en la misma sesión yo reconocí que esa acta corresponde y es parte del proceso de traspaso de una gestión a otra, de la cual yo fui parte y la defendí, y estoy orgulloso de haberla defendido, pero también tenemos que ser criteriosos y responsables en los números. Nosotros hacemos una rendición de cuenta no entre gestión y gestión, hacemos una rendición de cuenta año calendario, que arranca el 1 de enero de un año y termina el 31 de diciembre. Sí. Bien. Esa acta de traslado que habla la concejal, es cierto, se hizo el 7 de diciembre, ahora faltaban 23 días que transcurriera el mes, donde había que pagar los aguinaldos, había que pagar obra pública, había ingresos y egresos durante ese mes en curso, compromisos que había que hacerse cargo, y al finalizar el mes quedó un saldo de 493 millones, sí, que es el saldo de caja con que inicia el ejercicio 2024. Y al mismo tiempo, poner en duda si el ejercicio fue deficitario o superavitario, ahí ya estamos, me preocupa el error conceptual que tienen y que no lo determino yo, ni mi bloque, ni mi gestión, sino el RAFAN. El RAFAN es la reforma de la administración financiera en el ámbito municipal. Ahí se cargan todos los datos para ahí, bueno, y que se hizo en el año 2000. Y que determina cómo se cargan los datos y cómo se contabiliza la economía municipal. O sea, no lo determina ni este intendente, ni esta gestión, ni los intendentes vecinos. Es un organismo técnico, es un decreto, de la provincia de Buenos Aires. Decreto del año 2000 de la provincia de Buenos Aires que regula la forma de que se tienen que administrar los distintos municipios. Yo para
por eso yo entiendo lo que vos decís de los tecnicismos, pero para explicar estas falacias y esta disparate que se tiran al aire, hay que ser concreto. Voy a ser cortito, pero yo te traje el ejercicio 2023 y el 2024. El ejercicio 2023, porque vos tenés dos cosas que tener en cuenta, lo que son el ejercicio primario y después el total del ejercicio. En el 2023, cuando vos sumás la totalidad de ingresos corrientes y de gasto de capital, y de ingreso de capital, y de gastos corrientes y de gasto capital, el municipio tuvo un déficit en el 2023 de 456.397.000 pesos. Déficit financiero. Pero como el año Peluso había arrancado con 850 millones de caja, termina el ejercicio con un superávit de 439 millones. Porque con eso tuvo un déficit porque hizo mucha obra pública, ¿no? Y el gasto corriente superó el gasto corriente y de capital superó los ingresos corrientes y de capital. Pero en la contabilidad, en el RAFAN, y después te lo dejo acá para que lo veas, en el artículo 44, dice cómo se contabiliza la economía y se contemplan todos los ingresos, incluidos los saldos de caja iniciales y todos los egresos, incluidos los pagos de deuda, de servicio de deuda. Entonces vos contás todo lo que te entra y todo lo que te sale. Y ahí te dice si el ejercicio es superavitario o deficitario. ¿Y hoy para que sea deficitario, tendría que haber quedado negativo. En el 2024, que es el que analizamos ahora, el gobierno de Urcade, en su primer año de gestión, tuvo un superávit financiero de 9 millones y un superávit del ejercicio de 426 millones. O sea, todos los ingresos, que fue el saldo de caja de 493, más el resto de los ingresos, menos todos los gastos, incluido la deuda, generó un saldo de caja final de 426.630.000 pesos, millones 630.000 pesos. O sea, comparar el saldo inicial de caja con el saldo final de caja, es decir, que si es menor o superior hay superávit, es un error totalmente conceptual. No lo digo yo, lo dice el RAFAM. ¿Se entiende? Entonces, el ejercicio 2024, a eso voy cuando discutimos datos. Discutimos el ejercicio 2024 de un superávit de 426.630.000 pesos. Y no es discusión. Después podemos discutir la prioridad de habría que gastar más acá. Esa discusión es válida. Pero discutir y decir que hubo déficit, le estás mintiendo a la gente. Bueno, ahí está, de queriendo desasnar sobre esa cuestión que era una crítica constante de la oposición, ¿no? Que el tema de que se estaban comiendo... Te voy a dejar lo del Rafán para que lo veas. Déjemelo ahí, que lo voy a leer, que se estaban comiendo fondos de la gestión anterior, que la continuidad de esta, que era la de Gonzalo Peluso. Después otro tema que entró en discusión es el tema de generación de cargos políticos, los cuales en tu alocución, Martín, estuviste marcando y dejando en claro que no hubo una expansión en lo que es la planta política. No, yo lo que hice fue decir los tres cargos, o sea, no negamos la realidad, porque si no, yo te estoy mintiendo yo, no negamos los tres cargos políticos que hubo de más que se ocuparon, pero mintiendo los 15, 20 cargos políticos que publican, porque hay publicaciones hubo del gobierno, del sector que vos, EPA que vos tanto mencionás. Bueno, publicaciones, no es que fue un error, porque uno puede tener una discusión en un programa de radio y el errarle en el dato. Ahora, cuando vos haces una publicación, la armás, la diseñás, hay una planificación para la mentira. O sea, estás planificando la mentira. Entonces, a eso voy. Cuando vos decís que hay 15 funcionarios políticos, se crearon 15 cargos políticos de más, ¿entendés? Le estás mintiendo a la gente. Vos tenés que tener cuánto había y cuánto hay, listo. Y hay una diferencia de 3, no 15. Entonces nosotros aceptamos y dijimos que se cambió la jerarquía de la Secretaría de Salud, porque entendemos que el sector fundamental
para el municipio y que tenía que pasar de dirección a una secretaría. Y estamos convencidos en esa decisión y también la aceptamos, como lo hicimos también en obra pública. Son las dos áreas que más recursos destina el municipio y entendemos que hay que jerarquizarlas para su funcionamiento. Jefe de gabinete, lo tengo acá en vivo. Algo que se habló en el consejo y que Martín marcaba era: la economía de Magdalena está saneada. Acá hubo también una persona que vino acá y dijo: saneada no, si ya la economía estaba sana. Está bien, en caso contrario sería una economía que sigue estando bien. Hoy en día podemos confirmar que, más allá de las características que nos está rodeando el plano económico provincial y nacional, Magdalena tiene una economía sólida de cara a los compromisos que se vienen en el futuro. ¿Lo puede decir así o hay que estar...? Sí, obviamente, Cristian. Yo creo que eso se puede afirmar, pero desde los datos, digamos, y obviamente volvemos a lo que repetía. Pero me gusta que me lo diga. Yo me quedo contento que me lo diga. Sí, a vos te gustan los títulos, digamos. Pero soy periodista. A mí me gusta el análisis más general, digamos, de la cuestión y yo creo que obviamente que hay que estar atentos a los vaivenes de la economía. Y los vaivenes nos afectan a todos, digamos, y volvemos a lo que antes decía, que yo estoy convencido de que esos vaivenes en términos del Estado y del manejo de la cosa pública, al que más afecta es al municipio, que es el primer mostrador. Y eso no hay duda, la gente va a reclamar al municipio, no al Ministerio de Economía. No, obviamente, el primer mostrador exactamente. al cual golpeamos. Y en ese sentido yo creo que hay que estar atento a los vaivenes económicos. En los últimos meses hubo una contracción bastante importante, digamos, en términos de coparticipación, y eso por supuesto que afecta la economía, pero al mismo tiempo el municipio tiene su base sólida, digamos, económica para soportar esos vaivenes. En términos de futurología, la verdad que no me gusta hacerlo. Como argentino lo digo, ojalá que la cosa mejore. Y como ciudadano de Magdalena también, pero yo creo que así como analizamos el ejercicio de 2024, que sucedió lo que yo antes te decía, yo creo que el 25 también ha dado muestras, en los meses que estamos a punto de llegar a cumplir el primer semestre, digamos, la primera mitad del año, y también yo creo que el ciudadano de Magdalena se ha encontrado con un Estado activo, que ha avanzado y continuado con la realización de distintas obras públicas, también con la eficientización de la prestación de los servicios que todos los días se prestan a la gente en la calle, en la puerta de su domicilio, que creo que ahí es donde debemos poner el acento de la importancia del Estado, digamos. El Estado es... Vos abrís la puerta de tu casa y el Estado tiene que brindarte seguridad, después está en la escala de responsabilidad de quién es responsabilidad cada cosa, ¿no es cierto? Pero en términos municipales yo creo que la prestación de los servicios ha sido eficiente y sigue siéndolo, y todos los días, y doy fe de eso porque soy partícipe, todos los días estamos pensando, analizando y llevando a cabo acciones para seguir mejorando la prestación de esos servicios. Y dentro de la prestación de esos servicios hay uno que es básico, primordial, y creo que está, lo decía Martín, en términos económicos también está la muestra y se pueden ver los números. Este gobierno le ha dado una prioridad absoluta al servicio de salud. Sabemos que Magdalena tiene un único prestador de salud, que es el hospital, y a las claras está de que el servicio se ha mejorado notablemente, no solo en lo que es el hospital, sino también en las unidades sanitarias, sobre todo la de la segunda localidad en términos de población, que es la de Bartolomé Babio. Así que en ese sentido, después obviamente también cuando vos me hablás de economía saneada, yo creo que inevitablemente tenemos, vos que sos un trabajador de los medios, digamos, todos los días salen en los medios noticias de otros municipios que están complicados para pagar sueldos, que han bajado los sueldos incluso, y esta gestión ha otorgado un aumento el mes pasado del 8,5%, acompañando los índices de inflación. Yo en esto quiero ser claro para que no haya confusiones. Por ahí uno cuando va al dato duro, como dice Martín, y observa lo que se pone en una nota, en una publicación y demás. Yo el otro día observaba una nota que decía como que se quiere instalar que hay una emergencia, digamos.
una emergencia salarial, una emergencia económica. Emergencia económica los argentinos vivimos hace años, digamos. Creo que emergencia nosotros ya económica. estábamos Pero en términos municipales, digamos, y a la hora de hablar del salario, obviamente que a todos nos gustaría decir mañana que se dupliquen los salarios. ¿Es posible? No, porque no se podría prestar ningún servicio, no se podría llevar a cabo ninguna acción pública, digamos. Ahora, esta gestión, como cualquier otra, digamos, pero hablamos de esta porque es el presente, digamos. Esta gestión asumió el 10 de diciembre del 2023 con un salario, digamos, del empleado municipal. Sí. Un básico, una bonificación, que eso hace un conformado, que después ese conformado se multiplica su básico a través del escalafón municipal, y eso también hay que explicarlo, por ahí es medio confuso desde lo numérico. No es que ese es el salario del empleado, después se multiplica de acuerdo a su categoría. Bueno, se asumió con un salario. Durante todo el ejercicio 2024 se sostuvo e incluso fue superior las actualizaciones, que podemos hablar de actualizaciones, no de aumento, pero en diciembre. fue superior a los índices de inflación. La corrió atrás el empleado, lo último se llegó. Pero bueno, se superó en 4 puntos los índices de inflación de todo el ejercicio. Y en los primeros 3 meses del año se esperó que cierre, porque la inflación siempre viene para atrás, digamos, se da tardíamente, y esto es un índice oficial. Vencido, podríamos decir. Exactamente. Se esperó que se dé el índice, el IPC, digamos, de enero, febrero y marzo, y se otorgó un aumento, o sea que el salario del 10 de diciembre del 2023 a hoy fue acompañando los índices de inflación. Después podemos discutir cuál es el parámetro que se utiliza, porque no está obligado, digamos, el Estado municipal a utilizar ese parámetro. Se utiliza por una cuestión de sentido común, que se entiende de que si el IPC aumenta, el costo de vida aumenta y el sueldo tiene que acompañar ese costo de vida. Bueno, esa es la realidad, digamos. Después podemos instalar que hay emergencias. A ver, el mes pasado se pagaron los sueldos 4 días, 5 días antes que venza el ejercicio. Por lo tanto, creo que no hay ninguna emergencia salarial. Creo que más allá de que creo que sí hay un sentido que va hacia instalar un tema de una preocupación. Yo no diría emergencia y no preocupación. Hoy no alcanza. El tema es no alcanza. A ver, yo entiendo un básico de 200. No, pero lo que pasa es que ahí cuando decís un básico de 200, ahí está bien, pero a ver, el básico es 200. ¿Sabés quién cobra? ¿Sabés quién cobran 200? ¿Sabés quién cobran 250.000 pesos? Yo entiendo eso después. Cristian, ¿sabés quién cobran 250.000 pesos? Yo hablo del básico. Yo hablo del básico pelado, que es la nota que publicamos nosotros, que hablaba del básico. Bueno, pero después, obviamente el básico no lo cobra nadie. Confundís a la gente. Después está las horas extras, después está el refrigerio, después está todo el conformado que da un índice mucho mayor. Ahí entre la antigüedad cobran un poco más, ¿no? Eso es cierto, nadie cobra el básico. Sabés que los que cobran 250.000 pesos, ¿quién son? Son los chicos que tienen el régimen mensualizado, que van 2 veces por semana. Bueno, igual, o sea, yo no tengo que decir nada. Acá estuvo el referente del sindicato, del empleado municipal, y dijo que un empleado municipal tiene que cobrar 1 millón de pesos. No dijo, yo lo escuché la nota y no te dijo eso. Él te dijo, si me preguntás a mí, que el empleado municipal ojalá que cobre más de 1 millón de pesos. Ahora el municipio lo puede pagar, no. Entonces, yo no puedo pedir porque yo. Pero no lo dije yo. Bueno, pero déjame terminar. Yo escuché la nota. Él te dijo. Si me preguntas a mí, el empleado municipal ojalá que cobre 1.200.000 pesos. Ahora, al mismo tiempo te digo, ¿lo puede pagar el municipio? No, te dijo. O sea, te hablo de algo aspiracional, me encantaría, pero te dijo que en la realidad no podría ser. Hoy, si vos contemplás lo que cobra de bolsillo el universo completo de los empleados municipales completo, de bolsillo estás en un promedio de 900.000 pesos. Vos tenés un universo de 100 personas aproximadamente que son administrativos que recién ingresan, que están, lo mínimo que cobran de bolsillo son 500.000 pesos de promedio. Eso es lo que menos cobra un empleado municipal del régimen de 30 horas. De ahí para arriba. O sea, ¿es mucho? ¿Son ricos? No, para nada. Pero es lo que una economía municipal puede pagar a sus empleados para su normal funcionamiento. Ahora, para terminar, la pregunta que hiciste hoy sobre la economía saneada. Yo te digo, hoy al día de hoy, por ejemplo, para que tengas una idea, está la plata para el aguinaldo
sin haber recibido toda la coparticipación. O sea, ya está el pago del sueldo y el aguinaldo garantizado en las arcas del municipio. Y si vos me decís, el municipio, ¿qué variable de ajuste tiene si la economía nacional en algún momento entra en crisis mayores y la economía hay que reducir? El municipio tiene una variable de ajuste clarito que al hacer la obra pública por administración, y si la economía empieza a... Bueno, bajará el ritmo. En vez de hacer 6 cuadras por mes, 7 cuadras por mes, hará 2. ¿Entendés? O sea, tiene variables independientemente de que día a día viene gastando menos de los ingresos. Volviendo a esta instalación de tema de sensaciones, de emergencia y eso, ¿cree que a veces la oposición tiene críticas un poco desmedidas o un poco distorsionadas la realidad que se vive en el municipio? Sí, ¿intentan distorsionar la cuestión? A ver, yo creo que es la función de la oposición tiene que cumplir un rol de contralor, digamos, de gobierno, y está muy bien que así sea. Creo que a todos los gobiernos les sirve una oposición que controle, que marque los errores. Ahora, a la hora de marcar los errores, yo creo que hay que hacerlo con precisión, con seriedad. Sí, creo que yo varias veces he ido 2 o 3 veces desde mi asunción a las reuniones en el Consejo, a una comisión, o el otro día para la rendición de cuentas con todo el cuerpo completo. Yo decía que, a ver, yo nunca vi un funcionario en este tiempo, digamos, del municipio que se niegue a dar un dato. La otra vez vos me mandaste unos mensajes, eran datos duros, digamos, técnicos, de una cuestión de la deuda del municipio, de la provincia, digamos, del municipio con la provincia. En el momento, capaz que me preguntás y yo no lo sé, ahora te lo averiguo vamos al sistema, como lo decía. Nadie tiene y creo que esa es la manera, digamos, me parece que la manera es ir, buscar los datos, después, en base a esos datos, uno puede hacer el análisis y obviamente... la política es eso, digamos, un espacio dirá, nosotros tendríamos otra prioridad, que puede ser, digamos, y después la gente elegirá, le gustará qué prioridades tiene cada espacio, digamos, pero creo que esa es la manera de hacer oposición, buscar información precisa, dar datos precisos, no confundir a la gente, y en base a eso después la gente a la hora de votar juzgará qué espacio le gusta más, digamos. Pero me parece que a veces se extralimita. Yo creo que yo estoy acostumbrado a otra época por ahí donde había más cordialidad y mejor convivencia política, claro. Y hoy por ahí veo los ánimos medio exacerbados. Y creo que hay que bajar los decibeles porque todos somos responsables del manejo de la cosa pública. Porque todos somos funcionarios públicos, el oficialismo y la oposición también. Porque la gente lo eligió para que cumpla un rol y debe cumplirlo marcando los errores, digamos, y esa es la manera. Pero me parece que hay que bajar un poco el decibel de la discusión para que le sirva a la gente, en definitiva, ¿no es cierto? Y hablando un poco de esto de bajar los decibeles, usted entró a su función como jefe de gabinete para poder articular, para poder dialogar, para poder, tanto en su bloque oficialista, en todos sus concejales, y también para tener ese puente de diálogo con la oposición. Pero lo que hemos visto internamente, hay algunos chispazos, podríamos decir, no ha podido dialogar o no ha podido tener ese puente de diálogo con Buceta, que se cree oficialista, pero a veces que está más afuera que adentro. Ahí creo que ha fallado en su misión. No con Ana Garayalde en el último tiempo, que ahora parece que está más plegada y más afín a Urcade. Ha podido concretar su misión en estos tiempos, porque también fue muy criticado. Dice, es un jefe de gabinete que no habla, es un jefe de gabinete que cuando llega a la comisión a veces genera más división más discordia. Esto lo han dicho acá sentados los concejales. No sé si no creo que tenga tiempo para escuchar a todos los entrevistados que tengo. Pero acá dicen, es un jefe de gabinete que no funciona. ¿Para qué lo tenemos? Por eso le pregunto a usted, ¿ha podido cosechar usted cómo se siente en su función? Bienvenida a la crítica y obviamente que siempre sirve para mejorar. Como te dije al principio de la nota,
No es mi intención ni polemizar, ni pelearme con nadie en particular. No escuché precisamente lo que dijeron, pero si consideran de que no estoy cumpliendo mi función como corresponde, está bien, lo respeto. Yo respeto a todos los concejales, porque a mí me tocó cumplir esa función y sé que no es fácil, que siempre estás expuesto a la crítica de la gente diciendo que no hacen nada, y yo creo que no es así, depende obviamente de cada uno. No es que todos son buenos o todos son malos, cada uno trabaja de la manera que o le dedica el tiempo que cree necesario a la función. A ver, hay veces que, por eso te decía que yo estoy acostumbrado a otros tiempos de convivencia política, donde yo discutía, me peleaba en el buen sentido y cada uno marcaba su posición, pero en términos personales no había esa no crispación, digamos, de que el otro es un enemigo, de que el otro es lo peor que le pasó a la política de Magdalena, digamos. No me vas a encontrar a mí en esa tesitura, digamos, de la crítica o del cuestionamiento. Lo que sí te digo es que las veces que me tocó ir al consejo, por ahí me encontré con que uno está exponiendo, digamos, su visión, su planteo, las cosas que va a decir, y es interrumpido de inmediato, digamos. Entonces es muy difícil llevar a cabo una exposición, una argumentación de una respuesta a una pregunta que se plantea desde el mismo concejal, y me pasó eso. Entonces, por ahí, en ese sentido, sí se dificulta construir un diálogo cuando no hay voluntad de diálogo. Claro. Si vos me haces una pregunta como me hiciste acá, a mí me gusta argumentar la respuesta, digamos, claro, sí, sí. Hay que dar tiempo también a que argumente. Si uno interrumpe, bueno, sucedió eso. A mí, en el momento, a mí me gusta la discusión, me gusta el debate, y yo por ahí... Sí, acá dijeron, mire, se pone nervioso. Mire, arrancó hace unos meses, imagine cuando termine el mandato. No sé, yo no vine nervioso nunca. Yo no sé, no voy a comenzar. Yo vi nervioso a otra persona, no lo vi nervioso nunca hasta ahora. Y todos se ponen un poquito, se caldea el ambiente, está bien, la discusión política. Yo por ahí me encontré con una situación, digamos, que ojalá, yo creo que hay muchos que tienen la voluntad de cambiar esa situación que hay en el Consejo de crispación constante, digamos. Claro. Y yo creo que, por eso te decía que hay que bajar los decibeles, porque todos tenemos la responsabilidad y estamos trabajando para mejorar la calidad de vida de la gente. Todos, no solamente lo del gobierno, no solamente los oficialistas, sino todos. Y yo creo que en ese sentido... me parece que hay, por ejemplo, te voy a contar, a vos que te gustan las cosas del pasillo, digamos, que no vas a las comisiones. Yo la primera comisión que fui a exponer un tema que era una obra que tiene proyectada el gobierno para los próximos tiempos, digamos, y yo le fui a plantear a todos los concejales yo elegí la comisión que tenía que ver dedicada a ese tema, que era en este caso una obra pública. La Comisión de Obras Públicas, digamos. Y yo les planteé de que mi manera de trabajo iba a ir por ahí, digamos. Si había un tema de salud, iba a convocar a los concejales de la Comisión de Salud. Es lo correcto. Pero por una cuestión de orden y de organización. ¿Por qué? Porque las comisiones tienen su integrante fijo, tiene su día fijo y su horario fijo, toda la semana. Entonces, si yo convoco cada vez que voy al consejo a los 12 concejales, es más difícil reunirlo a todos. Porque también tienen su agenda, tienen sus compromisos. Bueno, se enojaron conmigo porque yo planteé ese modo de trabajo. Entonces, digo, es muy difícil cuando no hay voluntad de construir entre todos una manera de trabajo, una manera de intercambio de información o de análisis de los distintos expedientes, de las cuestiones. Tampoco voy a ir todos los días al consejo porque no es mi función. Sí, es mi función y intentaré lograrlo, ojalá lo pueda lograr, de construir un mejor vínculo entre el Ejecutivo y el Consejo Deliberante, con todos los concejales a los cuales respeto su tarea, respeto su trabajo. Cuando me llama alguno y me quiere ir a ver, lo recibo gustoso, digamos, y así ha sido. Y nada, esa es mi posición. A ver, hace 2 meses y pico, 3, no me acuerdo cuánto, que asumí. Claro, obviamente yo necesité mi tiempo de adaptación a la función. No es que venía a hacer magia y venía a cambiar todo de un día para el otro. Justo le tocó un tema complicado que era el presupuesto, que era el momento, era la prueba de fuego, sí, pero, y donde la votación le fue en contra. Pero también... Donde decían,
fracasó el jefe de gabinete. La primera Bueno, discusión eso fuerte son- que tenía pero ahí fue, por luchas internas propias para perdón colmo. que interrumpa. Ahí pero- fue una lucha interna donde usted podía ver pivoteado. Cristian. Creo que lo hizo. Ahora te contesto, pero déjalo. Cristian, no, porque quiero aclarar Creo una que cosa. lo hizo, Quiero lo- aclarar una cosa porque ahí hay una cuestión de... Nosotros explicamos, fue una decisión política de tener esa postura. Explicamos por qué no había necesidad de modificar el presupuesto y por eso dijimos que no. Y no es porque fue una decisión del jefe de gabinete. No, en cuanto bueno, fue una decisión política. Bueno, a ver, entendíamos que había que ir por ahí y se corría ese riesgo. También hoy la nación no tiene presupuesto, provincia no tiene presupuesto. Hoy es una ventaja no tener presupuesto. Podríamos decir, no, una ventaja, no, bueno, políticamente. No, entendíamos que Te da una no correspondía, simplemente no correspondía. Independientemente que convenga o no convenga, no correspondía hacer lo que te planteaba. Entonces, y los que plantearon votar en contra están en todo su derecho también de votar en contra. Pero bueno. Pero fue una decisión del Ejecutivo y del bloque concejales de ir por ese camino. Muy bien. Planteando ya para ir cerrando, porque ya le estoy quitando muchísimo tiempo en esta mañana. No, me vienen de Babio. A ustedes para charlar en el día de hoy. Bueno, hablaban esta crítica y también ya de metiéndonos en el plano partidario, ¿no? Porque ya la rendición de cuenta, el rol del jefe de gabinete, está siendo cuestionado por la oposición, y hace poquito se vino un referente del radicalismo acá a charlar, ya no, referente una de las patas de Manes ahora, y marcaba del tema de la casta. El radicalismo es una casta hoy en día en Magdalena, cuando nunca lo fuimos. Dice, me cuesta entender a Esteban que esté ahí, dice. Lo dijo acá. Y entienden ese término un poco remanido, un poco amañado, No, un poco resentido. A mí me preocupa Pregunto, dijo que le cuesta encontrarme a mí en el partido, digamos, en el radicalismo. En la nueva conformación, sí, lo que pasó ahora con el tema también de que se está hablando de que el radicalismo se está coqueteando con la Libertad Avanza. El Comité Provincia ayer lanzó yo escuché la nota. Sí. Yo lo escuché la nota. No quiero o sea, a mí me preocupa cuando uno viene y habla de... Ayer lanzó el Comité Provincia, lanzó un sondeo en los comités para ver qué es lo que quieren hacer y ahí marcó. Vamos a ver cómo Esteban exterioriza lo que pase ahí, porque él se fue cuando hizo el radicalismo una alianza con el PRO, dice. Yo nunca me fui. Claro, bueno, se fue a la casa, bueno. Estuvo en la casa un tiempo. Una cosa dice a tu casa, otra cosa dice del partido. Irse por eso, políticamente. Porque yo lo escuché. A mí me preocupa, y después creo que Esteban tiene que contestar en función de eso. Cuando uno habla, viene con el radicalómetro y habla que es el portador de todos los valores, los valores del radicalismo. Y a mí, y una frase del expresidente Menem, que es famosa, ¿no? Que dice, cuando uno viene a tu casa y habla mucho de honestidad, cuando se va a contar los cubiertos, ¿viste? Porque cuando vos tenés que hablar mucho de algo, explicar mucho de algo, es por algo. Yo no soy ni más, nosotros no somos ni más ni menos radicales que nadie. El radicalismo es un partido con más de 130 años de historia, donde ha tenido 10.000 vicisitudes, ya desde la década del 30 en adelante, y hemos pasado momentos de crisis, y hemos surgido siempre como el sector que somos un sector representante de la clase media, un sector moderado, un sector de consenso, un sector de diálogo, un sector que representa y que está lejos de los extremos. Obviamente, dentro, al ser un partido popular, el espectro social que los partidos populares se caracterizan por eso es que no es un partido de clase, o sea, la izquierda es un partido de clase, representa a la clase trabajadora, específicamente. Los partidos populares son partidos que el espectro social es más amplio, y donde tenés desde empresarios a trabajadores, a educadores, clase media, un sinfín. ¿Qué es lo que más o menos representa el medio de la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad no son ni todo trabajador, ni todo empresario, ni todo maestro. Es un variopinto de distintas situaciones,
Y eso creo que es lo que representó siempre el radicalismo, donde ha tenido momentos que se ha virado un poquito más para la izquierda, un poquito más para la derecha. A los banquinazos. Pero pero que es parte de ese variopinto, de ese espectro social que compone el radicalismo. Pues no lo estamos negando. Nosotros no somos ni todos trabajadores, ni todos, pero tenemos sector del campo, es amplio. Y en ese sentido, yo creo que tenemos que seguir ese mismo camino, ¿no? De tratar de mantener la moderación y mantener y defender los distintos intereses que componen a nuestra sociedad, ¿no? En ese sentido, creemos que tenemos que alejarnos de los extremos. Creo que, o sea, hoy tanto el fanatismo, a ver, yo hoy una postura propia, un pensamiento, sí, hoy una postura en general, pero que le gustaría que el radicalismo se pliegue o se alinee con la libertad. Vas a ver ya más de gusto, ¿no? Es una cuestión de dónde tenemos que ubicarnos. Obviamente esto es un mensaje que le está haciendo a sus propios. Pero a ver, yo por ejemplo, yo me acuerdo en el 2015, por ejemplo, en el 2015, un sábado a la tarde, que estaba tomando mate con mi papá y con Daniel Cepeda, y que el famoso Pulga. Y que yo me peleé con ellos ese día porque ellos me explicaban la necesidad de ese acuerdo, y yo entendía que en ese momento me parecía, y hoy no sé si fue un error o un acierto, pero me parecía mal. Después entendí la necesidad, por lo menos, de ese acuerdo en ese momento, que era el mal menor, podríamos decir. Ahora, indefectiblemente, y como bien dijo Esteban recién, cuando uno está en desacuerdo de la decisión que toma el partido, bueno, renegará, se irá un poquito más a la sombra, pero no vamos al partido. Y haremos nuestra pelea dentro del partido. Yo lo que no coincido es cuando pierdo la discusión dentro del partido, irme del partido a formar. Eso es lo que no estoy de acuerdo, a eso quiero ir. Que fue lo que hizo Mane. Exactamente. Y lo porque que cuando dijiste Esteban no se fue, en ningún momento se fue del partido. Fue una mala expresión mía del tema de que se fue. Obviamente que no, tomó un descanso, vio que el viraje del radicalismo en ese momento no estaba acorde a su ideología, a su pensamiento, y por lo tanto estuvo un poco alejado, ¿no? Él nunca dejó de ser radical y nunca dejó de afiliarse, ni se fue, ni armó otro partido político por fuera. Eso creo que fue el momento de esta discusión del PRO y el radicalismo, cuando usted en realidad optó por alejarse un poquito. En realidad yo soy un convencido que uno de los grandes problemas de la política argentina es que los partidos políticos dejaron de tener debates internos, digamos. Eso muy convencido estoy. Todos los partidos políticos. Y creo que la crisis de los partidos políticos explica también la crisis de la política y la crisis general, digamos. Sí, que no la yo me crié en un partido que era un debate permanente, digamos, un debate constante, no solamente debate de cuestiones políticas, sino debate de cuestiones públicas, debate de salud, de educación. Que hoy lo deben tener porque son gestión, por eso. No, yo te estoy hablando de partido en términos generales, no el partido en el comité de Magdalena. Sí. Yo me crié en un partido así, yo iba una vez por mes, una vez cada 15 días, el comité provincia, que en ese momento quedaba en Capital Federal y ahora queda en La Plata, y se hacían reuniones multitudinarias, digamos. Después cada espacio interno tenía su propio debate también de política y de cuestiones públicas, y en base a eso el radicalismo tenía una base de representación, como decía Martín, para que la gente se siente identificada con lo que pensaba el radicalismo, que era una síntesis de sus componentes internos y de su debate. Bueno, eso se fue perdiendo en el tiempo, lamentablemente, y yo creo que explica de que hoy el radicalismo creo que tiene una crisis de representación, de que la gente no ubica bien qué es lo que representa. Y yo en aquel momento, en el 2015, como decía Martín, no estaba en esa pelea entre él y su padre, pero y Daniel. Pero a mí me pasó y yo di el debate desde lo público, porque lo expresé públicamente, digamos, en las radios, en aquel momento yo era concejal. También di el debate desde lo interno y expresé mi posición en el comité donde correspondía, y yo no estuve de acuerdo con esa decisión que tomó el partido, que la tomó de manera democrática a través de la convención y orgánica,
Y si hubiera estado, digamos, si hubiera optado por una determinación drástica, digamos, sí, me hubiera desafiliado, me hubiera ido del partido y hubiera tratado de armar otra estructura. No fue así, yo no lo hice, porque yo nací y figurativamente, literalmente, digamos, prácticamente al año ya estaba en el comité por una cuestión de mi familia. Y voy a seguir hasta el día que me muera, digamos, dentro del partido. Soy radical. El que nace en radical, muere radical, dicen. No todos. No todos. Así que yo di el debate interno, me alejé, no en ese momento. Yo fui concejal hasta el 2017. No, cumplió su función como funcionario público, terminó el mandato que el pueblo le había dado. Fue un mandato que me dio la gente. Claro, digamos. que dio el pueblo y después se alejó un poquito. Y después me fui a mi casa, ¿no? Obviamente siempre atento a la política, porque es una pasión que tengo y es lo que me gusta, pero yo no me fui a ningún lado. Hoy podría pasar lo mismo si el radicalismo va al extremo de la Libertad Avanza. Daré mi debate interno, daré mi posición y se verá. Yo creo que hay una maraña, digamos, uno agarra ahora los portales, antes era el diario en papel, y uno que está en la cosa, digamos, que está metido, digamos, no termina de entender todo lo que hay dando vuelta. Me parece que el partido tiene que replantearse su intención de representación, qué es lo que quiere representar, digamos. Y en ese sentido, me parece que hoy tiene que representar a una clase media, de que por ahí está de acuerdo con que se normalice las cuestiones macroeconómicas, pero no está de acuerdo de que eso haga que se descuiden las cuestiones republicanas y institucionales. Y me parece que esa masa de gente que en términos cuantitativos, me parece que todos dicen, o los estudios de opinión dicen que es 1/3 de la sociedad argentina. Creo que ahí hay que apuntar a representar a esa gente que no está en ninguno de los dos extremos, como bien decía Martín, y que tiene que reencontrarse con los valores, las creencias y las ideas del radicalismo que le dieron origen y que son las que al menos yo, en términos personales, siempre adscribí y los intentaré seguir haciendo, digo. Bueno, estamos hablando con el jefe de gabinete Esteban Castiglia y con el concejal también de la UCR, Martín Raffo, charlando en esta mañana. Les agradezco por esta charla. No sé si les ha quedado algo en el tintero que quieran comentarle a la gente para ir cerrando la entrevista. La gente está muy enganchada a lo que están comentándonos en esta mañana a través de FM Victoria 98.5. Aquellos que están enganchados en el vivo de YouTube, le pido encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. No, yo quiero por ahí finalizar como arranqué la nota. En cuanto levantemos la vara del debate y está bárbaro que la oposición ponga sus posturas en donde hay que poner las prioridades, que seguramente en algunas cosas son distintas a las nuestras, y está bien que se sea que el planteo se haga. A lo que pido es un planteo responsable. Sigo insistiendo, están mintiendo a la gente muchas cosas. Mienten. Sí, totalmente. Totalmente. Miente. A ver, el análisis de lo que es la rendición de cuentas, el expediente que llega al Consejo es un resumen. Después, sí, es un resumen donde hay un montón de ítems que se aglutinan en distintos rubros y subrubros, que después, si uno quiere ir a averiguar y a investigar cómo se está gastando la plata en ese rubro, tiene que ir déjeme terminar, tiene que ir al municipio, ir a buscar boleta por boleta, a ver qué pasó acá. Sí. Por ejemplo, en viáticos. Me hiciste acordar de eso. Bueno, déjame terminar. Ya estábamos por cerrar y sigue esto. Te comento, por ejemplo, 8 millones de pesos de combustible. Ahora lo hablamos, si de combustible. Te hablo primero en viáticos, por ejemplo. Claro. Asignaron los viáticos que fue una rendición de cuenta al intendente, cuando esos viáticos, ¿sabes qué? Corresponden a la gente que viene a hacer el mantenimiento de las bombas y a la gente que estuvo durante el año pasado, que tuvimos una retro en Babio haciendo toda la cuestión de la zanjeo en Babio. Sí, lo vi. Los viáticos de la persona que está en esa retro. Esos viáticos que figuran en la rendición de cuenta se lo asignaron, el intendente no pagó, no pidió una cosa sobre... ¿Y por qué no aclararlo en sesión? Porque te explico por qué, porque yo voy a responder
cuando se hace una crítica constructiva. Pero- Ahora, disparates, pero déjame terminar, Cristian. levanta la mano y Disparates dice. no me voy a contestar, porque amplifico el disparate. Entonces, cuando mienten descaradamente, cuando dicen que el intendente gastó esos viáticos, y cuando esos viáticos se gastaron en el mantenimiento de la bomba de agua y en la retro que está en Babio haciendo zanja, le están mintiendo a la gente. Entonces, yo no voy a amplificar el disparate. Y, por ejemplo, los 8 millones que hablas de combustible, Si hablaban de 800.000 pesos. esos que- son 3 tanques por semana. ¿Eso sabe a qué equivale? A 3 vehículos que lo usa toda la gestión. O sea, cuando Delfina Roca va a hacer todos los trámites que va a hacer, esos autos se pagan con la nasta de intendencia, porque esas jurisdicciones no tienen auto. Entonces el intendente pone Brinda esos 3 vehículos el vehículo. para el total de la gestión. En el total de la gestión, que se gasten 3 tanques, o sea, si a vos te parece que... Está bien, te parece mucho, pero no digas que el intendente se gasta 3 tanques Claro, por semana, porque estás mintiendo. A mí Porque también. hablaban de que era un combustible que utilizaba el intendente y su secretario. Exacto, bueno, son 3 vehículos, si te fijas, los 3 vehículos asignados a intendencia, que los usa toda la gestión. Toda la gestión. Bueno, ¿Me se entiende? Entonces, pero yo... era una buena aclaración. No, del ¿sabes consejo qué? para Porque mí. yo el otro día te escuché a Para vos. mí, ¿Por qué no? Porque a mí porque no llega un estamos- momento- ¿Te da la primicia a vos? Sí, Exacto, pero llega un momento que me da No, pero nosotros estamos- ansiedad de pero, que no Cristian, respondan. ¿viste? no estamos ahí para ser cuestiones. interpelados. Nosotros estamos acá concejal para No, hacer obviamente que son interpelados. No, Ustedes interpelan. no somos el intendente. Nosotros venimos a hacer cada uno No, su la oposición lo interpela a ustedes, digo. Por eso, yo voy a decidir cómo expongo mi posición y mi estrategia, y la oposición hace la suya. No, Mire que yo voy a contestar, obviamente. y sobre todo cuando son disparates y cuando son mentiras. Muy bien, ahí está. Terminamos así la nota. Disparates y mentiras de la No oposición. puedo cerrar yo. Sí, cierre. No, perdón. No, bueno, primero agradecerte el espacio, Cristian, y nada, resumir en que más allá de estas cuestiones puntuales, que creo que en definitiva a la gente lo que le interesa es que tener un gobierno activo, un municipio activo, que preste mejores servicios, que continúe con la realización de obra pública, que mejore el sistema de salud, y creo que eso es lo que está sucediendo. Así que el gobierno continuará, pese a los vaivenes que hablábamos hoy, pese al contexto adverso que hablábamos hoy, continuará con la realización de obras de pavimento, de agua, de cloacas que se ven todos los días en Magdalena y también en otros puntos del distrito. Y también, como te decía en otro pasaje de la nota, tratando de eficientizar la prestación de los servicios, que creo que es algo que se está haciendo bien, pero que se trabaja todos los días para todavía hacerlo mejor. Muy bien, les agradezco a ambos, Esteban Castiglia, jefe de gabinete del partido de Magdalena, y al concejal de la UCR, Martín Raffo, Gracias, Cristian. que hoy seguramente va a estar en la cancha de Racing, ¿no? Hoy juega Racing. Sí, pero tengo la sesión. Estamos en sesión, sí, vamos a ser dos hinchas que no vamos a ir. Estamos complicados. Vengo siguiéndolo, así que pero sí, hoy sí. se va a complicar. Con los muchachos de Castelli. Sí. Así que el prefederal, igual creo que quedamos fuera ya. Sí. ¿No? ¿Sí? Sí, quedamos fuera, no Creo nos que sí. dan los números, ¿qué va a hacer? Bueno. No se nos dio, hay que luchar el torneo local. Les agradezco a ambos por estar en esta mañana. Manden su mensaje en el día de hoy, vamos a